Ruth. Welton encargaba el espíritu más amplio del fundamentalismo norteamericano en la década de 1930 como acreditada Universidad de Bellas Artes liberal y respetable desde lo académico, atraía a los descendientes de muchas familias fundamentalistas acomodadas e influyentes en los Estados Unidos, debido que Wheaton prácticamente no le acreditó los cursos tomados en Florida. Billy, que ahora tenía casi 22 años, tuvo que matricularse como estudiante del primer año, con su ropa de color vivo y un acento de Carolina del Norte. Llevaba a la gente a pensar que era un muchacho campesino e ingenuo. Su vida y estatus como ministro, ordenado como una experiencia real en la predicación, lo hizo dar un salto que sobre otros neófitos y pronto emergió como una figura muy conocida en el campus, como tiempo después conoció a Ruth Bay, una estudiante de segundo año que había crecido en Xinjiang, China, como hija de un misionero médico presbiteriano. Ruth señala no recordar muy claramente la primera vez en que se encontraron. Billy se enamoró de ella inmediatamente. Informó a su madre acerca de ella antes de juntar el coraje para pedirle una cita. En muchos sentidos, la infancia de Ruth y Billy difícilmente podrían haber sido más distintas. Él se había enfrascado en la lectura de libros sobre tierras lejanas. Ella no podía haber vivido más lejos de Charlotte. Él había escuchado sermones acerca de la perversidad de los juegos de cartas y de la blasfemia. El camino que regularmente recorría ella hacia la escuela la llevaba a través de arroyos putrefactos en los que los perros comían pequeños cadáveres de bebés asesinados por sus padres porque eran deformes o del sexo femenino. Ella sabía de niños secuestrados por bandidos y vendidos como esclavos o para ejercer la prostitución, y de misioneros que habían sido asesinados o se habían matado ellos mismos por la desesperación debido a la miserable de sus circunstancias. Billy se levantaba a las 2:30 am para ordeñar las vacas. Ruth con frecuencia se mantenía despierta en la cama a esa hora, incapaz de dormir debido al ruido de los disparos de armas de fuego y a las bombas o por temor a las ratas y escorpiones que ni aun las más estrictas medidas podían eliminar. A pesar de esas diferencias, existían asombrosos puntos de contacto entre los dos jóvenes. El padre de Ruth, el doctor L. Nelson Bell, no solo amaba el béisbol, sino que había firmado contrato con el equipo granjero los Orioles de Baltimore por antes de engancharse con el movimiento voluntario de estudiantes para misiones en el extranjero y de dedicarse a las misiones médicas como director del Hospital General de Xinjiang. El Dr. Bell demostró ser un cirujano talentoso y como Frank Graham un hombre de muchos recursos como sostén de su familia. También, al igual que los Graham, los Bay habían criado a su prole inmersa en la piedad presbiteriana en base a dosis diarias de los devocionales familiares y privados y esperando que memorizaran grandes porciones de la Escritura. La religiosidad de Ruth, sin embargo, tomó un giro serio mucho más temprano que la de Billy. A los 12 años apuntaba a una carrera de misionera. El Tíbet, al menos en parte porque esa
parecía el desafío más grande que podría enfrentar. Durante 1935 y 1936, los Bell pasaron un año de licencia en Montreal, California del Norte, una villa pintoresca en la ladera de la montaña que les servía como centro de conferencias y urbanización para jubilados a los presbiterianos del sur. Tanto Ruth como su hermana Rosa terminaron la escuela secundaria ese año. Rosa entró en Eton durante el otoño de 1936 y Ruth la seguía un año después. La belleza vivaz de Ruth, su vida de experiencia inusuales que fascinaban a los jóvenes cristianos que consideraban el campo misionero como el más alto de los llamados humanos, y su bien conocida piedad se levantaba regularmente a las 5 a.m. para orar y leer la Biblia. La convirtieron en el mejor partido de sus clases, aunque Ruth no sintió truenos ni relámpagos cuando conoció a Billy Graham. Durante el semestre de otoño de 1940, él la impresionó pocos días después por el favor de su oración, en una oración informal de la iglesia. Nunca había oído a nadie orar así antes, dijo. Sentí que allí estaba un hombre que conocía a Dios de una manera muy peculiar. Cuando él finalmente reunió el coraje de pedirle que la acompañara a una representación del Mesías de Endel, ella aceptó inmediatamente. Luego del concierto y una lenta caminata por la nieve hasta la casa de su profesor para tomar el té, él volvió a escribir a su casa anunciando que planeaba casarse con esta nueva muchacha, que le recordaba tanto a su madre. Los Graham tomaron nota, pero no hicieron planes para la boda. Como lo recuerda su hermana menor de Jean, él se había enamorado tantas veces que no le prestábamos mucha atención. Ruth, siempre más reservada, prefirió solo hacérselo saber a Dios. Si me permite servirte junto a este hombre, lo consideraré el mayor privilegio de mi vida. Ella evidentemente se sentía intrigada con respecto a él, y le escribió a sus padres acerca de un joven humilde, considerado, sin pretensiones y educado, con una determinación poco común o discernir la voluntad de Dios y cumplirla. Pero luego de que a veces pasara semanas sin llamarla, ella comenzó a salir con otros estudiantes. Eso produjo el resultado deseado y Billy le dio un ultimátum. O sale solo conmigo o puede salir con ellos, los demás, pero no conmigo. Funcionó y comenzaron a salir regularmente, por lo general para asistir a algunas reuniones de predicación. Él la impresionó por su presentación audaz e intransigente del Evangelio, pero posteriormente confesó que pensaba que el tono de su voz de su predicación era demasiado fuerte y rápido, y le llevó un tiempo acostumbrarse al hecho de que casi invariablemente se producía una impresionante cosecha al momento de la invitación. A medida que Billy se iba sintiendo más seguro en la relación, comenzó a asumir el modo patriarcal y autoritario que había aprendido en casa. Le decía a Ruth que comer e insistía en que ella hiciera más ejercicios. Ruth le confió a sus padres que Bill nunca lo llamó Billy. No es demasiado fácil de amar a causa de su severidad y su postura férrea con respecto a ciertas cuestiones, pero que su forma de asegurarle que hacía lo que hacía porque lo amaba invariablemente derretía su resistencia. Hablaron del futuro en términos de sus respectivos llamados. Ella todavía se aferraba a su sueño de evangelizar el Tíbet. Él respetaba su noble inspiración, pero dado que se sentía un llamado al Himalaya, para sí mismo intentó convencerla que el más alto rol que una mujer puede desempeñar es el de su esposa y madre.
Y al final del semestre de primavera, justo antes de partir en verano de 1941, le pidió a Ruth que se casara con él. Ella no le respondió inmediatamente, pero unas pocas semanas después le escribió diciendo que creía que su relación era del Señor y que le agradaría convertirse en su esposa. El 7 de julio reconoció ante sus padres estar en un trabajo evangelístico con Bill. No será fácil, habrá poco resultado financiero. Muchos obstáculos y críticas y ninguna clase de gloria terrenal, pero agregó, yo sabía que no tendría paz hasta que rindiera mi voluntad al Señor y decidiera casarme con Bill. A esta altura todavía no se habían besado. Ese verano Billy conoció a los Bell, que finalmente habían sido obligados a salir de China por los japoneses, y Ruth fue a Charlotte a visitar a los Graham. A fines del verano, Bill fue a Montreal, donde los Bell se habían establecido en forma permanente, y le dio a Ruth el anillo de compromiso. Entonces, cuando Ruth se preparaba para regresar a la universidad, se enfermó tanto que sus padres temieron que ella pudiera tener malaria, y decidieron ponerlas tanto a ella como a Rosa, que sufría de tuberculosis, en un sanatorio presbiteriano de Nuevo México. El descanso restauró la salud de Ruth. Rosa se recuperó, aunque mucho más levemente, pero la calma que Ruth experimentó durante la separación resucitó viejas deudas. Finalmente, le escribió a Billy señalando que se sentía insegura de su amor por él, y pensaba que sería mejor romper de su compromiso. Él quedó destruido, pero decidió no reaccionar apresuradamente. Cuando ella volvió a la universidad en enero de 1942, él ofreció recibirle de vuelta el anillo, pero ella titubeó y explicó que el verdadero problema era que todavía se sentía llamada a ser misionera. Percibiendo una apertura, él usó un acercamiento cuya eficiencia no se puede olvidar. La convenció de que no hacer lo que él quería sería frustrar la evidente voluntad de Dios. ¿Crees o no que el Señor nos ha reunido?, preguntó ella. Admitió que ese era el caso. Él señaló que la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, y declaró con autoridad, probablemente basada en arena movediza: entonces yo llevaré el liderazgo y tú me seguirás. Ruth Bell con el tiempo renunció a su vocación misionera, pero solo el más ciego de los observadores podría concluir que también hubiera renunciado a su propia voluntad o a su independencia. Billy y Ruth fijaron la fecha de casamiento para agosto de 1943. 18 meses más adelante, en el interín, finalizaron sus estudios. Ruth se graduó en artes con un título secundario en Biblia. Según la concepción de la mayoría de sus amigos, ella era la mejor de los estudiantes y él un comunicador carismático. En ese entonces y en los años siguientes, pero Billy tomó sus estudios con mayor seriedad que nunca y desarrolló la saludable convicción de que siempre necesitaría saber más. Bajo la influencia de un destacado profesor que enseñaba en Wheaton, en los espacios que le dejaba la Universidad de Pensilvania, Billy decidió graduarse en antropología, en lugar de llevarlo hacia un relativismo cultural, con el supuesto de la ausencia y de normas confiables en cuanto a la verdad y a los valores. La versión de antropología que le presentó Wheaton le proveyó una confirmación tranquilizadora con respecto a que la gente de todas las culturas es semejante en esencia.
y por lo tanto, igualmente abierta a una explicación franca de su problema, el pecado y su separación del único Dios verdadero y de la solución, la aceptación de la gracia salvadora hecha posible a través de Cristo. A principios de 1943, Robert Van Campen, un hombre de negocios local, director de una importante compañía dedicada a impresiones y a publicidad, habló en la capilla de Wheaton. Luego entabló una conversación con Billy, a quien le dijo que planeaba ser predicador. Van Campen lo invitó a hablar en una pequeña iglesia bautista, muy luchadora, a la que él asistía acerca de Western Springs. El espacio físico de esa iglesia consistía en tan solo un sótano techado, primer instalación de lo que, según las expectativas de varias docenas de miembros, con el tiempo se convertiría en un edificio completo. El primer sermón de Billy, predicado según su velocidad y volumen habituales, rebotaba contra las paredes del estuco y contra los asientos de madera, pero impresionó a su audiencia y lo llevó a que le ofrecieran convertirse en pastor de la iglesia, luego de su graduación con un salario de $45 por semana. Otras iglesias también habiendo mostrado interés en Billy, pero la perspectiva de tener que sostener a una esposa dominaba sus pensamientos y aceptó la oferta sin ocultar con Ruth, descuidó que produjo una discusión acalorada sobre la diferencia entre las autoridades y mostrar consideración. Al menos parte de la irritación de aquella provenía del temor a que un pastorado le impidiera a Billy llevar a cabo la evangelización. No necesitaba verse preocupado. Aparentemente nunca fue su intención permanecer en Western Spring. Por mucho tiempo la guerra había avivado su fuego patriótico y decidió enrolarse. Cuando sus profesores lo convencieron de que podía hacer un mejor aporte como ministro, se postuló a un cargo como capellán del ejército, señalando su preferencia en cuanto a ser asignado al frente de batalla. 2 veces rechazó el ejército su solicitud en base a que le faltaba experiencia pastoral y a que tenía bajo peso físico. Luego de la boda en Montreal, Ruth se pescó un resfrío en el viaje de regreso a Western Springs de su luna de miel de 7 días en una instalación turística de Bluff Rock, Carolina del Norte, en lugar de llamar para cancelar un compromiso que tenía en Ohio y así poder estar junto a la cama de su flamante esposo, razón que los que habían invitado seguramente entenderían. Billy la internó en un hospital de la localidad, mantuvo su compromiso mientras le enviaba un telegrama y una caja de dulces para consolarla. Ella se sintió herida por esa falta de preocupación en cuanto a su estado y a sus sentimientos, pero muy pronto descubrió que no había nada por encima de la predicación de la lista de prioridad de su marido, y que esa no sería la última vez que él dejaría de estar junto a la cama de un hospital, y hasta abandonaría la suya propia, y aún se perdería algunos momentos claves de tristeza o de celebración por mantener la promesa de ir a predicar a algún lugar. A pesar de la brevedad de los dichoso meses que pasó como pastor, Billy desplegó talentos y tuvo ciertas oportunidades en Western Springs que resultaron cruciales para su promoción a un nivel nacional. Había comenzado a considerarse bautista, pero no estaba dispuesto a marcar ninguna línea que lo limitara en su alcance
y persuadió a los diáconos para que cambiaran el nombre de la iglesia Western Spring Baptist Church a otra más. Incluso un Village Church dio inicio a una serie de cenas de hombres de negocios, de lo que sus oradores y evangélicos prominentes dirigían la palabra a grupos de hasta 15 personas. También ayudó a la iglesia a comenzar un programa misionero, a salir de una hipoteca de larga data y a realizar planes para agregar el edificio, un templo construido a un nivel más elevado. Sin embargo, no estaba particularmente dotado para cuestiones básicas del trabajo pastoral, como visitantes personal y conflictos administrativos. Dentro de la congregación, Billy no era un pastor. Observó un amigo suyo de ese periodo. Este tipo de cosas le resultaba muy difíciles, no el realizarlas, sino lograr que le gustaran. Él prefería predicar y asociarse con otros hombres que se dedicaran a predicar. Un hombre que percibió esto con total claridad fue Torrey Johnson, el joven pastor emprendedor y extraordinariamente persuasivo de la floreciente iglesia Midway Bible Church. Johnson producía un programa radial muy popular los domingos por la noche, canciones en la noche que salían al aire de la emisora WCFL de Chicago en un canal abierto con una potencia de 15,000 vatios. Cuando el peso de sus deberes pastorales y de otros programas radiales demostraron ser una carga demasiado pesada, se acercó a Billy proponiéndole que asumiera su lugar en canciones de la noche. Billy inmediatamente tomó conciencia de las posibilidades que eso tenía y convenció a la iglesia de que aceptara el desafío. Aunque el propuesto semanal del programa, cerca de US 150, excedieron los ingresos que la gente había prometido a la iglesia. El instituto de Billy demostró ser correcto con una confianza que bordeaba desfachatez. Persuadió al barítono bajo de Jorge Beverly Sea, ya muy conocido entre los evangélicos en el área de Chicago, de que se convirtiera en el principal intérprete musical del show. A partir de enero de 1944, los domingos a las 10:30 hasta las 11:15 de la noche, el programa salía en vivo desde el templo del subsuelo de la amistosa iglesia de la agradable comunidad de Western Springs. En medio de las interpretaciones simples y ricas de los himnos y canciones del Evangelio que hacía Bev Sea, los trinos vivaces de un cuarteto femenino conocido como The King's Carolers, Billy, sentado a una mesa, iluminaba por luces de colores para proporcionar un halo más teatral entre la audiencia que presenciaba en vivo. Introducía brevemente meditaciones, muchas de ellas señalaban la relevancia del mensaje cristiano en cuanto a diversas situaciones y problemas más contemporáneos, la soledad de la familia que estaban separadas a causa de la guerra, la necesidad de valor y confianza para confrontar el peligro y el temor, el riesgo de sucumbir, el atractivo del alcohol de una vida licenciosa, la pertinencia de la profecía bíblica para la comprensión de los sucesos mundiales. El programa pronto ganó popularidad y las contribuciones enviadas por los oyentes liberaron a la iglesia de toda carga financiera. El programa también expandió la reputación de Billy,
generándole más invitaciones para hablar en las iglesias de toda la región, resultando que irritó a los feligreses que sentían que un pastor debería estar en su lugar atendiendo a las ovejas, pero su parte, Billy comenzaba a comprender que un ministerio independiente parecía adecuarse más a su talento y ambiciones. Este prosperaría aún más cuando estuviera libre en las invitables cuestiones parroquiales referentes a una congregación convencional. Mientras los feligreses sentían escozor, él comenzó a moverse en distintas direcciones que pudieran cambiar el curso de su carrera y, por cierto, del cristianismo evangélico.